Hola, hermanos y amigos todos. Seguimos en la ruta. Decíamos el vídeo anterior que íbamos a ver la corrupción que se está dando, por desgracia, en la comunidad donde vivimos cada uno. Las consecuencias de ese reduccionismo serán fatales para la sociedad. La solución del superávit y el beneficio inunda nuestras relaciones y obliga a distinguir entre economías. Economías con mercado, que son indispensables, y sociedades de mercado, como la actual, que son, y las conocerás, sencillamente deforme. Explican algunos autores, algunos economistas, de las sociedades de mercado fueron naciendo conforme se comercializaran tres factores de producción que antes no lo estaban. Por ejemplo, el trabajo humano, las herramientas y el espacio donde tiene lugar la producción. Antes, la tierra. Estos tres factores eran bienes, no mercancías, que hay que distinguir. Es decir, el trabajo, porque en el feudalismo de entonces, el siervo no trabajaba exactamente para otro, aunque el señor de la tierra se quedaba por las buenas con una parte de lo que aquel cosechaba. Esto es así según la historia. Las herramientas, medio de producción también, porque eran muy sencillas y se las fabricaba los propios siervos. Y la otra, la tierra, por tanto, no se vendía nunca. O no nacías terratenientes, o nacían siervos.
Esta situación que estamos detallando comenzó a cambiar cuando los terratenientes ingleses descubren que exportar la lana o la seda les enriquece mucho más de lo que les rentaba los productos en especie que recibían de los siervos de la greda, que se decía. De aquí nos debemos de preguntar y parar con esta pregunta. ¿Cuál fue entonces su relación? ¿Cuál fue? Despedir a los siervos que cultivaban sus tierras y dedicar estas a la cría de ovejas y demás ganado. Esto es la historia. Los siervos se vieron obligados a abandonar aquellas tierras y a buscar su supervivencia tratando de vender su trabajo. Pretensión casi imposible hasta que aparecen las fábricas que antes no existían, gracias a la invención de lo que te supones, la máquina, que a lo largo veremos que nos dominará al ser humano con aquello y por aquello de los robots, y que el futuro se ve en el mundo del ocio, porque que trabajen las máquinas. Pero tendremos, como veremos, que llevar cuidado, porque la máquina puede anular la eficacia y la labor del ser humano. De esto es innegable que desaparición de prejuicios ancestrales como los siervos lo son por naturaleza, o las clases humanas son algo natural. Pero esa libertad, entonces, activada, fue poco más que una libertad para morirse de hambre. Pues solo vale si hay clientes para entender las ofertas de trabajo, y cuando empezó a verlos y el trabajo se organizó la de Dios en Cristo, y apareció otra vez la esclavitud antes desconocida. Te lo supones, ¿no? El trabajo para niños de 10 años, obreros,
encadenados a las máquinas, día y noche. Más inhumano, mujeres embarazadas pariendo en pleno trabajo. Y así sucesivamente lo sabemos. Pues bien, como podemos ver hoy, en este siglo que vivimos, en tantos países asiáticos a los que acuden a establecerse nuestras empresas multinacionales, porque el obrero ya no vende el producto de su trabajo, porque depende del otro. Solo vende la capacidad de trabajar. Han cambiado las tornas. De este modo, el trabajador se convierte en una herramienta en que hay que gastar solo lo necesario para mantenerla en uso. Resumiendo, que eso es lo que se trata. Las desigualdades que trajo la revolución agrícola aumentaron aún más cuando se sumaron a las nuevas desigualdades que provocaron la revolución y el triunfo del precio sobre el valor. De estas dos dinámicas fundamentales como son la degradación del valor a mero precio y de la sociedad humana a mero mercado. De todo esto, de aquí brota una serie de conceptos, de modos de funcionar, tanto de ventajas como también, y hay que decirlo, de calamidades, que marcaron toda esa reflexión que llamamos economía y que sería mejor crematitística, como decía Aristóteles. De aquí, amigos, se da una desfiguración de la deuda, el beneficio y la riqueza. Que vamos a ver. La deuda ha existido siempre, siempre. En cierto sentido, pertenece a la condición humana.
y lo decimos así: estoy en deuda contigo y con alguien. Es una expresión que pertenece a lo mejor de nuestro lenguaje, pero esta deuda que nos constituye, y aquí viene lo mejor, se basa en la solidaridad. Y no nace al otro, acreedor oficial nuestro, que estamos viendo. Pero en cambio, conforme se va produciendo la degradación de todo valor en valor de cambio, se mercantiliza también la deuda y pasa a convertirse en forma de enriquecimiento, y ocurre que el dinero se convierte en fecundo por sí mismo, algo lamentable, algo profundamente absurdo. Porque de hecho, al interés monetario se le llama en griego toketos, es decir, esto es hijo del verbo tito, que significa engendrar. El interés es lo engendrado, y además engendrado por una especie de misteriosa parte no génesis, y se comprende así a la crítica a la usura en la antigua Grecia. Pero miremos también en el Islam, en el cristianismo, enriquecerse con la necesidad o dolor del otro, simplemente una bajeza muy humana. De aquí, si nos fijamos bien, empieza la perversión en cadena. La consecuencia de lo anterior es que el beneficio, que antes era un medio para otra cosa, se ha convertido en el objeto último. Y con ello, el dinero pasa a ser la parte más importante del producto, del proceso productivo. Pero, ¿esto por qué se da así? Pues sencillamente ya no se contrae para poder comer,
sino para pagar el alquiler, los sueldos, etcétera, etcétera, para poder ser y lógicamente beneficio que se ha transformado en objeto de culto de la nueva clase empresarial. Pero hay más. En las sociedades con mercado, el beneficio no era un fin en sí mismo. Y tal vez esto lo sepas. Y la deuda no era tan importante. Es decir, los poderosos se enriquecían de otra manera, robando a otros señores con valores del rey, de la guerra, de todo lo que se manejaba por estas potencias de los poderosos. Pero pasó una cosa. Cuando la sociedad pasa a ser de mercado, la riqueza se alimenta con la deuda, que se vuelve así necesaria. Y claro, la deducción es clara. Si hay que pagar préstamos y además con interés, habrá que producir más barato para vencer más barato, pagar peores salarios y además todo con tal de no perder ¿qué? La competencia. Resumiendo, podríamos decir, para entender, podríamos llamar esta situación ese cambio comparando la versión primitiva del Fausto que comenzamos en el siglo XVII con la posterior en el siglo XIX. El primero es condenado por haber vendido su alma, que se decía y es, al diablo. Y el segundo es absuelto y se insinúa una disculpa de la deuda, que le sirvió para disfrutar. Pero no estoy muy seguro de la pertinencia de esta comparación, pero quizá ayude al que me escuche y tú que me estás escuchando. ¿A qué? A comprender un proceso por el primero que se desfigura el sentido de la deuda y luego se libera de culpa a esa falsificación, por favor. Y esa falsificación es
la deshumanización. ¿Qué veremos en el próximo vídeo? Nos quedamos aquí. Veremos cómo se va dando esa deshumanización, que es el tema que nos interesa y que hemos programado al principio. La economía es una deshumanización y una infrahumanidad. Bien, hermanos, amigos, nos veremos en la próxima sesión para ver esta dimensión tan grande que tenemos que evitar, porque si no, esto no tiene solución. Un saludo, hasta luego, hasta siempre.